Muy buenas noches, feliz sábado. No hay nada mejor que poder arrancar un culto de oración alabando a nuestro Dios. Así que con esa falta, con esa necesidad que nos hace venir a buscar a Dios, vamos a cantar una canción que es como el siervo. Siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y hermano, aunque eres rey también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Bueno, ahora que seguimos alabando a nuestro Dios, estamos muy contentos de que al fin es sábado, por lo menos de mi parte. Yo estoy chocho con que sea sábado, fue una semana bastante agotadora y los invito a pensar en la letra de esta canción. La canción se llama Descansar y tenemos que ver realmente qué es lo que significa descansar en el Señor. Y no solamente eso, sino también agradecerle porque nos da la posibilidad de tener un encuentro con Él y de esa manera descansar en Él. Vamos a alabar a Dios. No quiero vivir pensando en el mañana, yo quiero ser feliz. Días vienen y van, yo no temeré, puedo confiar en ti. Si el futuro incierto es, seguiré adelante con fe. Oh Padre, y voy a descansar y confiando en tu protección. Descansar en tus manos yo me entregaré. Descansar, sé que cuidarás de mí, Señor. Enséñame a descansar. Cada paso que dé y esté donde esté, quiero entregar a ti. Cada decisión
esperaré. Si Dios cuida las aves, sé que tengo mucho más valor. Puedo esperar, oh Padre, y voy a descansar. Y confiando en tu protección, descansar. En tus manos yo me entregaré. Descansar. Sé que cuidarás de mí, Señor. Enséñame a descansar. En tus brazos encuentro paz para descansar. Aunque muchos temores yo tenga, descansaré. Y confiando en tu protección, en tus manos yo entregaré. Sé que cuidarás de mí, Señor. Enséñame a descansar. Amén. Qué lindo que es descansar en el Señor y qué lindo que es exaltar su nombre, qué lindo que es alabarlo. Por eso en este sábado vamos a cantar Es exaltado, para exaltar el nombre del Señor. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Es exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. Su creación en él se gozará. Es exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Es exaltado por siempre, exaltado es el Rey. Bueno, y continuando con nuestra reunión, les quería invitar, así como están, que puedan inclinar su rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias por esta noche de sábado, por esta noche de viernes ya hecho sábado. Te damos gracias porque podemos descansar en ti, te damos gracias porque podemos saciar nuestra sed en ti. Te damos gracias porque podemos exaltar y alabar tu nombre, Señor. Te pedimos tu compañía, Señor, en este culto de oración. Te lo pedimos en Jesús. Amén.
Feliz sábado, Vago. Feliz sábado, Álvaro. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Estoy Bien. muy contento de por estar en la casa de Dios. Que seas bienvenido. Igualmente, y bienvenidos todos ustedes a este nuevo culto de Break, en donde podemos pasar un lindo momento con nuestro Señor, y ahí también a los que nos miran por internet, le damos la bienvenida también a este culto. A los que nos están escuchando por la radio también le damos una cordial bienvenida. Y para distender un poquito, como lo solemos hacer los viernes, ¿te parece, Álvaro, si le damos un abrazo al que está a nuestro lado? Le damos un feliz sábado. Perfecto. Le decimos bienvenido sea a la casa del Señor. Hola, buenas noches, feliz sábado. Se está llenando la iglesia y los nervios empiezan a brotar, pero tranquilo. Para tener una buena relación con un amigo siempre hace falta comunicarse con un amigo. Incluso cuando cantamos tenemos una persona acá que está haciendo las señas para poder llegar a todas las personas. Entonces, una parte muy especial para comunicarnos con Dios es a través de la oración. Entonces ahora los voy a invitar a orar, si se puede, en pareja, pero si por esas casualidades llegaste solo, llegaste más temprano al templo que tus amigos, podés orar solo. Le vamos a dar unos segundos y después finalizo con una oración final. Padre nuestro que te encuentras en los cielos, gracias te damos por este lindo día que nos has regalado, Señor, porque podemos venir a tu casa a adorarte, a aprender más de ti y después poner en práctica todo lo que aprendamos. Señor, en este momento te quiero agradecer por toda la semana que tuvimos. Si no fue una semana muy buena, también te agradecemos porque podemos aprender de ella. Señor, te quiero pedir también que podamos tener una confianza contigo para decirte todo lo que nos pasa y que realmente seas como un amigo con el cual podamos charlar libremente. Señor, te quiero pedir que nos bendigas el resto de la noche y el resto del día de mañana. Quédate con nosotros siempre y ayúdanos a tener pensamientos dignos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, y para seguir con nuestro culto de oración vamos a dejarles acá con las chicas que están pasando para elevar nuestras vidas hacia el trono celestial.
Jesús aún se escuchan en el mundo y dentro de mi corazón. Fueron dichas hace tanto por Jesús, pero siguen muy vigentes hasta hoy. Cuando veo las noticias, veo al mundo casi a punto de desaparecer. Me recuerda una promesa tan preciosa de que Cristo muy pronto volverá. Pero mientras no venga, sigo esperando, mientras no venga, sigo con fe, levanto mis ojos a lo alto, mi corazón me dice está volviendo, y vivo mis días pensando puede ser hoy, tal vez un día o dos después de mañana. Lo que importa saber es que Él vuelve y viene a recoger los que son de Él. Mi mayor deseo un día es abrazarlo y lanzarme agradeciendo a sus pies, contemplarlo cara a cara y tocar las heridas que le hicieron en la cruz. Cuando pienso que este día está llegando, cuando el mal nunca más existirá, yo me animo y renuevo mis fuerzas. Falta poco para el cielo ser mi hogar, pero mientras no venga, sigo esperando, mientras no venga, sigo con fe, levanto mis ojos a lo alto, mi corazón me dice está volviendo, y vivo mis días pensando puede ser hoy, tal vez un día o dos después de mañana. Lo que importa saber es que Él vuelve y viene a recoger los que son de Él, y viene a recoger los que son de Él. Buenas noches, un feliz sábado. Es siempre una alegría poder estar aquí en la casa de Dios para poder estudiar juntos un tema que es interesante, un tema que es extraordinario, comprender el plan de salvación ilustrado en el santuario.
Ya el viernes pasado, mi colega y amigo Laurencio comenzó esta serie de tan solo 3 temas, donde haremos un repaso muy a grosso modo de algunas lecciones espirituales del santuario. El viernes pasado se habló acerca del atrio o el espacio más grande que rodeaba el tabernáculo o el templo, y en el día de hoy es que podamos, la idea, estudiar algunos de los elementos que estaban en el lugar santo. Ya Laurencio más o menos compartió algunas imágenes acerca de la distribución del templo, y la idea es hoy que podamos ingresar a ese lugar, ¿no? Por medio de la imaginación, por medio de algunas imágenes, y comenzar a ver las lecciones espirituales que tenemos en ese lugar. Vamos a comenzar a pensar en ese espacio rectangular que tenía el doble de espacio que el lugar santísimo. En el caso del tabernáculo del desierto, unas paredes de madera que estaban revestidas de oro, un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y dentro de ese lugar 3 muebles, ¿cierto? Teníamos una mesa donde había panes, un altar de incienso que estaba en el lugar más próximo al velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y finalmente una lámpara, la menorá, que con su forma peculiar iluminaba todo ese recinto que al estar enchapado en oro, esa luz se reflejaba y permitía que ese lugar sea lo suficientemente luminoso como para poder estar y hacer las actividades allí. El santuario no tenía ventanas, ¿verdad? Así que la única luz de la cual estaba provista era de esa lámpara que tenía 7 brazos. Y entonces vamos a ir viendo un poquito la función, cómo se trabajaba en este espacio el lugar santo. En primer lugar, no cualquiera podía entrar en este lugar, ¿cierto? Solamente ¿quién podría entrar allí? Sacerdote. Aquellos que hayan sido oficialmente designados para esa tarea. Tenían que ser, primero que nada, descendientes de Aarón y de sus hijos. Luego tenían que cumplir con algunas características físicas, con algunas características de edad, con algunas características morales, porque no cualquier hijo de Aarón podía trabajar en el sacerdocio aún. Así que tras un proceso de evaluación, tras un proceso de selección, tras una serie de criterios, teníamos allí a los sacerdotes. Ellos entraban a este lugar. Entraban todos los días. Entraban una vez a la mañana, a la tarde, como algo frecuente, como algo regular. Cada vez que se ofrecía un sacrificio en el atrio, a la mañana, que se lo conocía como el sacrificio continuo, el primero a la salida del sol, el segundo a la puesta del sol, el sacerdote entraba también con incienso para ofrecer en ese mismo momento, junto con la sangre, un incienso delante de la presencia misma de Dios. Como el velo que separaba ese lugar santo, ese lugar santísimo, no llegaba hasta el techo del tabernáculo, sino que era un poco más bajo, del otro lado podía verse la Shekinah, la manifestación visible de la presencia de Dios en ese lugar. Y ese humo del incienso de alguna manera también llegaba hasta ese lugar, pasaba, ¿no? Hasta ese lugar santísimo que tenía este tabernáculo. Vamos con el primero de los muebles que había allí. La menorá, lámpara, candelero. Era hecho de oro puro, trabajado a martillo. Tenía una pieza principal en el centro, de la cual salían 3 ramas, 3 brazos para un lado y 3 ramas, 3 brazos para el otro. A lo largo de los años y a lo largo de los siglos, muchos se han preguntado cuál era el significado de este candelabro, ¿no? Y buscando en internet algunas cosas me llevé algunas sorpresas.
Voy a pasar aquí. Por ejemplo, algunos consideran que esos 7 brazos en realidad significan, ¿verdad?, los 7 planetas que se pueden ver desde la Tierra, los 7 grandes planetas o astros que podemos ver desde la Tierra sin necesidad de usar telescopio, ¿sí? El Sol, la Luna, desde luego, que son los más grandes, pero a eso le sumamos Venus, le sumamos Mercurio, le sumamos Marte, le sumamos Júpiter y le sumamos Saturno. Son los planetas que podemos ver, y de paso en esta época del año están muy visibles, se los puede ver a estos 4 en diferentes horarios, se los ve con mucha claridad. Conocidos desde la antigüedad, por ser luces que no titilan, entonces se los diferenció claramente, y por ser muy veloces, tienen una órbita, se dieron cuenta de que eran diferentes a las estrellas, y entonces decía, bueno, en realidad esto tiene que ver con un vestigio de la adoración de los astros y todo esto en el culto de Israel. Bueno, no es así. ¿Bien? Cuando nosotros miramos bien el candelabro, a ver, y vemos su forma, y vemos la descripción que nosotros tenemos allí en Éxodo 25, donde se nos dan los detalles de algunos de estos elementos, capítulo 25 de Éxodo, versículos 31 en adelante. Se nos dice lo siguiente: su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de una sola pieza. Versículo 33, en cada brazo habrá 3 copas en forma de flor de almendro con una manzana y una flor. Entonces resulta ser que cuando se lo describe el candelabro, 6 ramas, tronco principal, y flores, nos hace pensar de que el candelabro está representando un árbol. Buenas noches. Hola, ahí está. Ahora sí. Alguien se estaba queriendo colar a mi micrófono, ¿no? Y entonces, vamos a la imagen, a ver. Como si fuera un árbol. Y entonces resulta ser que cuando uno comienza a observar las imágenes, si nosotros empezamos a imaginar y a ver las descripciones, comenzamos a ver imágenes del santuario, llama la atención que hay una constante presencia en el santuario de vegetación, de animales. Entonces, el candelabro como un árbol en realidad. Un árbol dentro de ese lugar santo. Y cuando uno ve qué es lo que había de decoración en ese santuario, bueno, en esa decoración había querubines. Pero cuando Salomón construyó su templo también había bueyes, leones, flores, palmeras. ¿Por qué hay tanta alusión a la vegetación, al mundo natural, dentro de las figuras del santuario, del tabernáculo? Y tal vez cuando uno comienza a estudiar esos detalles, uno comienza a percibir que hay un olorcito a Edén. El Edén. ¿Qué era el Edén? El Edén era ese hogar que Dios pensó para el ser humano. No solamente creó este planeta de manera especial Dios, sino que también en este planeta creó un espacio, un lugarcito especial, que Él mismo trabajó, que Él mismo cultivó. Él plantó, dice el texto bíblico, un jardín. Y en ese jardín lo puso al ser humano. ¿Y qué había en ese jardín? Oh, mucha vegetación, muchos árboles frutales, de todo tipo según su especie. Dentro de esos árboles había uno que era muy especial. ¿Cómo se llama ese árbol? El árbol de la vida. Un árbol con propiedades muy interesantes, ¿no? Capaz de preservar la vida, preservar la juventud, preservar la salud. Sus hojas son para la sanidad de las naciones, dice Apocalipsis, ¿no? Y entonces en ese lugar había animales también. Y en ese contexto del mundo natural Dios puso al hombre allí para que viva feliz, con todo al alcance de su mano. Sin embargo, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Nosotros conocemos que, tristemente, esa primera pareja de seres humanos
desobedecieron en un punto muy importante. Esa desobediencia les impidió tener su morada en ese jardín que Dios le había preparado. Y como en ese jardín había o estaba ese árbol de la vida, Dios tuvo que proteger el ingreso a este jardín, que solo tenía una puerta a ese jardín, que quedaba hacia el oriente. La tuvo que proteger con unos querubines poderosos para que nadie entrara a ese lugar y se hiciera con el árbol de la vida y entonces viviera para siempre y de esa manera se perpetuara el problema del mal. Y entonces, fuera de ese contexto, fuera de ese Edén, el ser humano ahora tuvo que buscar otra morada, otra manera para vivir. Sin embargo, es interesante porque el espíritu de profecía nos señala que Dios no sacó ese jardín inmediatamente después de la caída del ser humano, sino que ese jardín continuó estando presente en ese lugar. Y es más, ella nos da algunos detalles más. Vamos a ver aquí alguna cita que tengo. Dice así: y tuvieron un silencioso testimonio de la verdad en el huerto de Dios que durante siglos permaneció entre los hombres. A la puerta del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. El escepticismo no podía negar la existencia del Edén mientras estaba a la vista, con su entrada vedada por los ángeles custodios. ¿Qué ocurría después de la caída del hombre? ¿A dónde iban a adorar ellos? A la entrada del Edén. Allí, ante la presencia de esos querubines, dice que se manifestaba la gloria de Dios, la Shekinah. Qué interesante. Y por siglos, dice, los fieles hijos de Dios fueron a ese lugar a adorar. Allí adoraron Caín y Abel. Allí Adán y seguramente enseñó a sus hijos y a sus descendientes cómo tenían que adorar a Dios. Entonces, usemos un poco la imaginación. La gente dispersa en el mundo, aquellos fieles hijos de Dios, iban hasta la puerta del Edén. Y con su sacrificio miraban hacia allá, ¿verdad? Y veían ese hogar que Dios les había preparado. Pienso en Adán, ¿no? Anhelando volver a entrar a ese lugar del cual había disfrutado por siglos, porque Adán vivió más de 900 años, ¿verdad? Él habría ido a esa puerta, ¿no? Esperando que llegara el día en el que él volviera a entrar nuevamente por esa puerta. Y me animo a pensar de que Adán despertaba en sus descendientes, en estos fieles hijos de Dios, ese deseo por algún día volver a ese Edén. Ahora, ¿qué pasó con el Edén? ¿Qué pasó con el Edén? El puro y hermoso jardín del Edén, de donde había sido expulsados nuestros primeros padres, permaneció en la tierra hasta que Dios decidió destruirla por medio del diluvio. El Señor había plantado ese jardín y lo había bendecido de manera especial, y en su maravillosa providencia lo sacó del mundo y lo devolverá a este más gloriosamente adornado que antes que fuera retirado. El Altísimo se propuso preservar una muestra de la perfección de la creación, libre de la imprecación mediante la cual maldijo a la tierra. Dios tuvo que retirar ese jardín de la tierra, pero lo preservó. ¿Y a dónde está ese jardín ahora? En el cielo. En el cielo. Sin un Edén en la tierra, es interesante que el santuario, cuando Dios ordena que se lo construya, de alguna manera sigue teniendo presente esa experiencia de los primeros adoradores, de ir ante la presencia de esos querubines donde se manifestaba la presencia de Dios y allí poder mirar ese hogar sin olvidarse el adorador de dónde ha venido, cuál es el plan original de Dios para su vida. Cada vez que un adorador se acercaba al santuario podía recordar ese
hogar llamado Edén. Miren, ¿por qué digo esto? Hay algunas asociaciones muy interesantes. Bueno, está cortadito, pero detalles que lo podemos ver tranquilamente. Primero que nada, ¿cuáles son los paralelismos que tenemos entre el Edén y el santuario, ¿no? El tabernáculo que fue construido? Primero que nada, tanto el Edén como el santuario tenían una única entrada. Y esa entrada quedaba hacia el oriente. Interesante, ¿no? Solo había una entrada y esa entrada daba siempre hacia el oriente. Siguiente. La entrada era guardada por querubines, ¿o no? Dios puso allí querubines a la entrada de ese huerto. Cuando los adoradores iban al templo, donde estaba la presencia de Dios, la Shekinah, ¿qué había? ¿Qué mandó Dios que había que construir allí? Querubines. ¿Qué es lo que había bordado en las cortinas de ese velo? Querubines. Así que querubines en los motivos artísticos. Siguiente. Los adoradores iban a la entrada para sacrificar los animales como un recordatorio, como un anticipo del sacrificio de aquel descendiente que habría de venir. Antes de entrar al lugar santo, ¿qué había que hacer previamente? Un sacrificio. A la entrada, un sacrificio. En el huerto del Edén había diversos y bellos árboles frutales. En el santuario, ¿qué había? La menorá, representando un árbol con sus flores, con sus frutas. En los detalles, en los motivos artísticos que había en el templo, que ya hemos mencionado, allí leones, bueyes, animales, ¿verdad? Flores, palmeras, frutas, granadas. De alguna manera nos recordaban el Edén. También nosotros sabemos que desde el Edén salían 4 ríos. Había abundancia de agua en el Edén. Ahora, a la entrada de ese santuario hay una gran pila de bronce con mucha agua, porque el agua era un elemento importante en los ritos y en la purificación de los sacerdotes. También nosotros vemos que en el Edén había abundancia de oro, metales y piedras preciosas. Y el santuario estaba hecho de oro y decorado con piedras preciosas. ¿Se dan cuenta que hay una relación entre el Edén y el santuario? Entonces, cada vez que el sacerdote entraba como mediador del pueblo en contacto con estas cosas santas, tenía la oportunidad de pensar, de reflexionar en ese hogar llamado Edén, el propósito original de Dios para cada ser humano, no la realidad que nos toca vivir hoy. Así que tenemos nuestro primer elemento de ese lugar santo, esa menorá, como un recordatorio tal vez del árbol de la vida, como un recordatorio de la creación. No es casualidad que tenía 7 ramas, ¿verdad? 7 lámparas. Y no es casualidad que una de esas lámparas era diferente. Tenía 4 flores de almendro, no 3. Tenía una más, la central. Así que nos hace recordar ese número 7, los 7 días de la creación, y que de esos días hay uno que es especial. De hecho, el santuario, todo lo que se hacía en el santuario giraba en torno a ese día especial también. Porque el día sábado había doble sacrificio, el día sábado se cambiaban los panes de la presencia, que vamos a ver después. El día sábado era el día que más trabajaban los sacerdotes. ¿Por qué? Porque era un día de alegría, un día de gozo, un día de recordación, un día de esperanza, un día de pensar en el plan de Dios para su pueblo. Y entonces vamos con el otro de los muebles que teníamos allí en el santuario. El altar del incienso. Ese incienso ascendía, ¿verdad? Ese humo, junto con los sacrificios que se ofrecían allí. Tanto el incienso como el sacrificio continuo estaban constantemente en funcionamiento allí. Esto era símbolo de la constante
y perfecta mediación de Cristo. Porque no nos tenemos que olvidar que Cristo es la clave hermenéutica del santuario. Todo lo que ocurría en ese santuario era de alguna manera una manera de enseñar algo con respecto a la obra salvífica de Dios manifestada en Cristo Jesús. Cada elemento señalaba a Jesús. Así que esa intercesión perfecta de Cristo era lo que permitía que las oraciones de aquellos que se acercaban al santuario pudieran llegar hacia Dios. Así como ese incienso que salía de ese altar y se filtraba por el velo y podía llegar ante esa presencia de Dios. Entonces aquí nosotros podemos recordar algo muy importante. Y es que el pecado hizo una separación entre Dios y los seres humanos. El pecado separó a sus criaturas de su Creador, del Padre. Nos puso en una situación de enemistad. Y esa situación de ser enemigos, de estar apartados, solo pudo ser conciliada por Cristo Jesús. Los que antes éramos enemigos, dice Pablo, ¿verdad? Hemos sido reconciliados por Cristo Jesús. Así que la figura, todo lo que se hacía en el lugar santo, era la segunda parte de la obra de Cristo. No se llegaba a Dios solamente con el sacrificio, también la mediación de Cristo era necesaria para que ese sacrificio sea aceptable delante de los ojos de Dios. Por eso el sacerdote no solamente se quedaba con el cordero degollado a la entrada del atrio, sino que también tenía que tomar de su sangre, entrar con esa sangre adentro de ese lugar santo, habiendo primero purificado su cuerpo, habiéndose bañado, lavado los pies, entrando descalzo porque ese era un lugar santo, con vestiduras impecables, con las vestiduras que Dios le indicó, habiéndose purificado él primero, habiendo ofrecido sacrificios, ¿verdad?, por su propia persona. Y entonces ingresaba a ese lugar con la sangre del sacrificio y untaba los cuernos de ese altar de incienso. Mediación y sacrificio, sacrificio y mediación. Ambas cosas son importantes en el plan de la salvación. Esto para nosotros es muy importante, porque si solamente con el sacrificio hubiera bastado para resolver el problema del pecado, nuestra pregunta es: ¿qué hacemos 2000 años después de la muerte de Cristo aquí todavía, o no? ¿Por qué 2000 años después de la cruz seguimos estando acá y seguimos en un mundo que está igual o peor que como lo dejó Cristo cuando vino? No, la mediación de Cristo también es parte del plan de salvación. Y es la otra obra que Cristo hace. Y entonces lo interesante de entender, ¿verdad?, de que el pecado hace separación entre Dios y los hombres, es que la única manera de acercarnos a Dios es entrando en una relación salvífica con Él, purificados por medio de la sangre del sacrificio, por medio de la mediación de Cristo es posible llegar a Dios. Y no necesitamos otros pasos intermedios entre la presencia de Dios y la vida del pecador. No hay otro elemento en el medio que nos permita llegar a Dios. Solo Cristo Jesús, porque hay solo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. No hay necesidad de otro más. El sacerdote no es uno más, era un representante de. La mediación de Cristo era suficiente para que el pecador tenga la certeza del perdón. Porque cada vez que un hombre, que un ser humano se reconocía como pecador, tenía que forzarse a hacer todo lo contrario de lo que su mente y su corazón le decía. Y esto es lo interesante del santuario, ¿no? Cuando el ser humano, cuando nosotros como pecadores le fallamos a Dios, cometemos pecado, nuestra tendencia natural es a huir de Dios, ¿o no? ¿Cuál fue la reacción de Adán y Eva? Ni bien desobedecieron a Dios. ¿Cuál fue su reacción? Escucharon la voz de Dios y automáticamente se escondieron. Bien, esa es la reacción normal. Cuando nuestra vida espiritual, cuando nos sentimos que fallamos a Dios, no nos sentimos con la dignidad de orar a Dios.
dejamos de hacer nuestro culto, no nos sentimos con la dignidad de presentarnos delante de Dios. No creemos que nos va a escuchar, porque la reacción normal del ser humano es esa, alejarse de Dios. Sin embargo, cuando alguien se reconocía pecador, gracias a los sistemas del sacrificio, tenía que hacer todo lo contrario, tenía que ir al templo. ¿O no? Levítico 4 y 5, si lo leen en detalle, allí se enumeran los sacrificios de la expiación. Cada vez que dice que el que pecare por inadvertencia, cuando conociere su pecado, entonces dice, se presentará delante del Señor en el lugar que él haya escogido. Presentarse delante de, hay que ir a la presencia de Dios. Y así funciona la obra de la salvación. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos que arrepentirnos primero, tener la convicción de que estamos arrepentidos, de que nunca más lo vamos a lograr y entonces ir a Dios. Craso error. Solo la mediación de Cristo, solo la obra de Cristo puede producir en nuestra vida un verdadero rechazo por el pecado y producir en nosotros un verdadero amor a la gracia divina y entonces sentirnos realmente perdonados. Solo la obra de Cristo. Primero ir como estoy y entonces Dios va a obrar en mi vida. Y entonces, vamos allí una imagen. El campamento, ¿verdad?, estaba ubicado de tal manera que se ubicaba alrededor del santuario. El santuario estaba en el medio. Obviamente, las personas comunes no podían entrar a este lugar santo, pero de todas maneras, aunque no había un jardín del Edén, aunque ese lugar no era un jardín del Edén, Dios quería mantener todavía la idea clara a cada persona, a cada individuo, de que Dios quería morar con ellos. Por causa del pecado, Él no podía estar como era en un inicio, ¿verdad?, cara a cara, en una relación directa con el ser humano, pero al menos de una manera velada, de una manera semi-escondida, digamos, Dios manifestaba su presencia en medio de su pueblo. Dios seguía morando, habitando, porque esa era la idea, ¿verdad? Y me harán un santuario y yo habitaré en medio del pueblo, ¿verdad? Así que la idea principal del santuario es Dios habitando, Dios morando con ellos. Y entonces vamos con otro de los elementos del santuario. La mesa de oro, en realidad madera revestida en oro, con los panes de la presencia. Algunos se le imaginan así, otros se le imaginan así, como con una... Pero vamos a dejarnos allí con este modelo. En esa mesa se ponían 12 panes. Claro, algunos lo dibujan como tortillitas, pero cuando uno ve cuánto era la medida, dice que cada pan se hacía con 4 kilos de harina, ¿no? Así que 4 kilos de harina eran unos pancitos grandes, ¿no? No los de Santa Cena, ¿verdad? No, tampoco tenían levadura esos panes. Eran 12 panes de 4 kilos. Bueno, ustedes piensen que esos panes tenía que comer el sacerdote, su familia, sus hijos, sus siervos, su criada, ¿verdad? Eran grandes. Lo interesante es que eran 12 panes, que estaban puestos en 2 torres, ¿verdad? Por un lado 6 y por el otro lado 6. Sin lugar a dudas, ese número 12 siempre es, en el simbolismo del santuario, una representación de las tribus de Israel. Pero la figura de la presencia de estos panes se los llama los panes de la presencia o los panes que están delante del Señor, porque esos panes se los ponían el sábado y estaba toda la semana ese pan allí. Toda la semana, 7 días, ese pan estaba allí sin ser tocado. Y en el sábado siguiente venían los sacerdotes con pan fresquito, ponían ese pan fresquito y retiraban ese otro pan. Pero como ese otro pan era un pan muy santo, una cosa santísima, ellos tenían que comerla solamente aquellos que pertenecían a la familia del sacerdote y lo debían comer en un lugar santo, lo cual nos hace pensar que lo comían en las inmediaciones o en el complejo mismo del santuario. Así que no podía salir de ahí. Solo en un caso en todas las escrituras sabemos que hubo una persona o un grupo de personas que no eran del sacerdote, que no les tenían permitido comerlo y comieron de ese pan. Y ese fue David.
y sus guerreros, que huyendo de Saúl llegaron con hambre hasta donde estaban los sacerdotes y pidiéndole algo de comer, la cosa había crisis, y dijo, mira, la verdad que el único pan que tenemos es este, pero si ustedes me prometen que están purificados, que no se han contaminado con nada, yo les doy de este pan. Y sabemos que David y sus guerreros comieron de ese pan, el único caso que sabemos. Esta mesa, estos panes, la presencia, indudablemente, eran una representación de la dependencia de Dios. Dependemos de Dios y de la misma mediación de Cristo para tener todo beneficio, todo don material y espiritual, ¿verdad? Así como el maná en el desierto era dado por Dios, todas las bendiciones que el pueblo iba a gozar cuando poseyera la tierra de Canaán eran provenientes de Dios. No tenían que olvidarse de eso. Algunos piensan, y tenían que comer ese pan duro 7 días ahí. No sabemos qué pasaba, qué efecto milagroso podía haber habido allí. Sabemos del maná, que un día para otro no quedaba, pero el viernes sí quedaba. Dios hace cosas extraordinarias, ¿verdad? Algo interesante pasaría allí en el santuario, que sería una evidencia de la mano de Dios también. Y entonces, es interesante esta figura de la mesa. A mí me gusta, ¿saben? A mí me gusta la figura de la mesa. ¿Cuánto les gusta la mesa, sentarse a la mesa? Se nota, ¿no? Y entonces es interesante porque, ¿saben? A Dios le gusta juntarse a comer. ¿Ustedes sabían? ¿Es lindo juntarse a comer con los amigos o no? ¿A cuánto le gusta juntarse a comer con los amigos? Muy bien. ¿A cuánto le gusta juntarse a comer amigos y comer pizza? No, tiene muchas calorías, chicos. Y entonces, mejor pan sin levadura. Y resulta ser que no por nada en ese lugar santo, donde podrían haber muchas cosas, muchos elementos, había una mesa con pan. Pan, el alimento más básico, pero una mesa. Y entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Porque la Shekinah que se manifestaba del otro lado, sabemos, interpretando esto a la luz de otros textos de la Biblia, no era otro que el propio Jesús que se manifestaba de ese lugar, ¿o no? Era Jesús, ¿verdad? No por nada Jesús podía decir en sus días, uno mayor que el templo está aquí, ¿no? Porque en realidad el que daba sentido de ser al templo era Él, la presencia de Él. Y entonces cuando Jesús vino y acampó, o sea, cuando Jesús se transformó en un santuario viviente, se encarnó, acampó con nosotros en el cuerpo humano, así lo dice Juan en el capítulo 1, ese verbo que estaba con Dios, ¿verdad? En el principio, que era Dios, vino y habitó en medio de nosotros, acampó, dice realmente el texto de Juan. Él era el santuario viviente, por eso él decía, destruyan este templo y yo en 3 días lo edificaré. Por eso decía, uno mayor que el templo está aquí. Él era el templo, él era la razón de ser del templo, la presencia de Dios. Él era Emanuel, Dios con nosotros. Y cuando uno ve a Jesús a lo largo de los evangelios, es lindo que a él le gustaba juntarse a comer, ¿o no? Tanto así que la chusma decía que él era un comedor y un bebedor, ¿no? De Juan decían, este ni come ni bebe, y de Jesús decían, este es un comelón, ¿no? Aunque Jesús era muy temperante, pero le gustaba juntarse a comer, ¿o no? Con sus amigos, Lázaro, María, Marta, con los fariseos, con los publicanos, con cualquiera que tuviera la oportunidad, él encontraba la chance de juntarse a comer. Y si no había comida, no hay problema. Él hacía un milagro y allí tenía... Bueno, no era siempre, ¿verdad? Fue 2 veces solamente. Pero es interesante esta cuestión de juntarse a comer. Ustedes saben que cuando nosotros los seres humanos nos juntamos a comer, cosas interesantes pasan, ¿cierto? Yo recuerdo un pastor, mentor mío, me decía, ya grande, decía... y yo tomé su consejo, decía, yo la verdad que las mejores entrevistas pastorales las he tenido cuando he sido invitado a comer en la casa de mis hermanos. Dice, lástima que cuando yo era jovencito me invitaban siempre, pero ahora que soy más grande ya no me invita nadie, dice. Y después yo lo experimenté, es verdad.
Cuando uno comparte algo, un alimento, se comienzan a generar vínculos, ¿verdad? Hay vínculos. ¿Y cuántas veces, verdad, Jesús enseñó y habló del reino de los cielos como una cena? Como juntarnos a comer, ¿o no? Y hay momentos emblemáticos de la vida de Jesús que pasaron alrededor de una mesa. Y a ver, voy a poner allí. ¿O no? Sobre todo hubo una cena especial alrededor de una mesa, ¿verdad? Con solo sus discípulos, donde Jesús tomó nuevamente elementos muy sencillos. Tomó un pan, tomó el jugo de la uva. Dos elementos que estaban presentes en el santuario. La sangre del cordero, los panes ácimos allí de la presencia. Y fíjense que esos elementos hasta el día de hoy nosotros los tenemos incluidos en nuestra liturgia. Son elementos que nos hablan de la comunión con Dios. Siguen siendo elementos que nos hablan de una esperanza. Pero fíjense que cuando Jesús compartió esto con sus discípulos, les dijo: ciertamente no habré de beber de esto hasta que me vuelva a reunir con ustedes en el reino de los cielos. Dejó una promesa que nos tiene preparado una cena especial que compartiremos con Él y Él con nosotros. No por nada en Apocalipsis 3 dice: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. La idea de la comunión, la cercanía, el estar el día a día. Es interesante pensar que Dios quiere comer con nosotros. Y cuando uno comienza a imaginarse esa figura, ese momento, ¿verdad? Remontándonos en el futuro, entrando a esa nueva Jerusalén y ver esa mesa larga, que describe Elena de White, aunque es tan larga, de todas maneras se puede ver el final, y todos allí sentados compartiendo esa gran cena especial con el Cordero. Y entonces el santuario es también una promesa de reencuentro. ¿Se acuerdan? El Edén. Y entonces cuando vamos al libro de Apocalipsis, vemos que estos elementos aparecen allí. Al inicio de Apocalipsis, Juan ve el candelabro, ve incensario, ¿verdad? Pero cuando todo termina, cuando la historia de este triste mundo termina y comienza esa historia que Dios siempre quiso que se escribiera, cuando Dios por fin puede decir: venid benditos de mi Padre y heredad del reino que fue preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino se llama Edén. Y cuando vemos esas imágenes y Juan las describe con tanta belleza, Apocalipsis 21, no vi en ella templo, dice el versículo 22, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. El templo, el tabernáculo, esa carpa portátil, después el templo de Salomón, eran simplemente un recordatorio de que Dios quiere habitar con su pueblo. Cuando la barrera del pecado desaparece, cuando el problema de la impureza del ser humano desaparece, desaparecen esos muros, desaparecen esos velos, desaparecen todo eso que hacía una barrera entre Dios y los hombres. Y ahora ya no hay más necesidad de un santuario. Ya no hay una barrera donde no pueden pasar las personas comunes, ya no hay una barrera donde no pueden pasar sino solo los hijos de Aarón. Porque ahora todos son llamados sacerdotes y por lo tanto todos pueden estar en la presencia de Dios. Ya no unos pocos, sino todos. Y ya no hay santuario porque Cristo y el Señor son el santuario. Versículo 23. Y la ciudad no necesita sol ni luna para alumbrarla porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ya en ese nuevo escenario no está esa menorá. Cristo es la luz, la lumbrera. Y las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra le traerán su gloria y su honra. Sus puertas nunca se cerrarán de día porque allí no habrá noche.
y traerán a ella la gloria y la honra de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y después el ángel me mostró el río de agua, de vida, luciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la plaza de la ciudad, a uno y al otro lado del río, el árbol de la vida. ¿Estamos dónde nuevamente? Estamos en casa. Hemos llegado nuevamente al Edén. Allí está ese árbol bello, ¿verdad? Que da su fruto a tiempo. Lleva 12 frutos, cada mes da su fruto, y las hojas de ese árbol son para sanidad de las naciones. Y no habrá maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche, y no necesitarán luz de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. El santuario no solamente miraba hacia la realidad y la bajeza humana, no solamente permitía una reflexión profunda sobre la gravedad del pecado al sacrificar cada día una víctima, sino que también remontaba las esperanzas de ese pueblo con la certeza y la seguridad de que ese hogar llamado Edén sería restaurado, que aquellos redimidos habrían de entrar algún día por ese lugar nuevamente. Y sabemos que Adán entrará allí y verá ese jardín mejor que nunca, mucho mejor que como él lo recordaba. Y nosotros estaremos con el Señor. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere morar con nosotros. Dios quiere que podamos ser parte de esa familia redimida por la cual Él ya conquistó y por la cual sigue intercediendo por nosotros para que ninguno perezca, para que todos procedamos al arrepentimiento, para que todos tengamos la chance de entrar a ese nuevo hogar. Querido hermano, el santuario tiene lecciones bellísimas, extraordinarias, pero nada de eso tiene sentido si nosotros no pensamos que Dios nos está dando algo extraordinario, un ofrecimiento único, especial, que tenemos que aceptar hoy. Podamos pensar, podamos recordar, podamos ver a Cristo a lo largo de cada elemento y sobre todo reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Cordero, como nuestro Mediador, como nuestro Sacerdote. Y ojalá pronto nos encontremos en esa gran mesa compartiendo del pan de vida. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias, Pastor Carl, por darnos el mensaje en esta noche que nos inspira y nos recuerda lo que nosotros predicamos. Nos recuerda lo que nosotros hemos aprendido y hemos aceptado a través de la palabra de Dios. A un Cristo que nos salva y que a través del santuario lo podemos ver un poquito más y lo podemos conocer un poquito más. Por eso, para poder predicar acerca de lo que sabemos, para poder contar acerca de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y esa esperanza, vamos a cantar: Señor, aviva tu obra en mí. Quiero, mi Señor, darte mi corazón. Quiero hablar de tu amor.
que tu amor llene todo mi ser y el calor de tu espíritu sienta arder. Señor, aviva tu obra ahora en mí, que mi tiempo esté dedicado a ti, para que reconozcan que tú eres Dios y que vean en ti salvación. Señor, aviva tu obra en mí. Quiero, mi Señor, llevar hoy tu misión. Quiero hablar de tu amor, de lo que has hecho en mí. Señor, aviva tu obra ahora en mí, en mi corazón hay lugar para ti, para que tu amor llene todo mi ser, y el calor de tu espíritu sienta arder. Señor, aviva tu obra ahora en mí, que mi tiempo esté dedicado a ti, para que reconozcan que tú eres Dios y que vean en ti salvación. Señor, aviva tu obra en mí. Señor, aviva tu obra ahora en mí. Oremos. Padre amante que estás en los cielos, una vez más te agradecemos porque nos trajiste hasta acá para estar con vos en este comienzo de este bello sábado que nos regalás, para poder pasar con vos, para descansar, para meditar en tu palabra y para estar ahí al lado tuyo. Queremos pedirte que este mensaje que hemos tenido hoy, que nos da la bella esperanza, que nos hace recordar que vas a volver a buscarnos para llevarnos a casa. Queremos pedirte que podamos quedarnos con eso en mente para que podamos trabajar para tu obra, para que pronto podamos volver a donde pertenecemos, al lado tuyo, Padre. Por favor, te rogamos que te quedes con nosotros en esta noche, que nos acompañes, que bendigas a cada uno de los presentes acá y también que bendigas a nuestras familias, Padre. Gracias por amarnos, gracias por todo lo que hiciste en la cruz para salvarnos y porque tu amor supera cualquier cosa que nosotros podamos pensar y porque siempre nos tenés presentes. Gracias. Por favor, acompáñanos y ayúdanos a tenerte también, así como vos nos tenés presente, a tenerte presente a vos, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto y te lo agradecemos. Amén.